buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Una vez más aquí con todos ustedes en Cinevisión junto a Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Saludos amigos, aquí de nuevo en Careo. Así es, un sábado más, siempre puntual, contando con que ustedes nos están acompañando. Cuando estamos así, sentimos que nos estamos dirigiendo ahí de tú a tú para intercambiar algunas ideas sobre el ambiente político, económico, social, cultural, a veces climatológico también, de nuestro país y del mundo. Muy frecuentemente. Mes de agosto. Déjame interrumpirte para romper con tu guión. Iba yo a comentar, sí, que el mes de agosto, mes cálido, es tradicional en la cultura dominicana asociar el mayor de los calores en el mes de agosto. Tú me ibas a comentar algo, Osvaldo, antes de yo entrar en cómo está la situación del clima y cómo la sensación de calor cada vez es más fuerte. Sensación térmica, dicen ahora los meteorólogos. Pero yo quería abordar quizás un par de temas que no son noticias, pero que interesan a la gente. Tú sabes que los medios en general, podemos incluirnos nosotros, no le dedicamos el tiempo debido a situaciones que sufren los ciudadanos, que sufrimos. Tiene que ver ambos con el transporte. Tú sabes que la norma en la República establece que los vehículos pesados deben circular por las carreteras del lado derecho. Casi en la marginal. ¿Verdad? Porque ellos no andan conchando, no tienen que tirarse. Sin embargo, es muy usual que esos vehículos anden casi siempre por ese lado. Sin embargo, los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte que puedan aparecer en la carretera ni se dan por enterado, eso es normal. Pero eso es una fuente de los tantos accidentes que ocurren en República Dominicana, que somos el país del mundo un liderazgo negativo que tiene la mayor cantidad de accidentes con saldos mortales. Y eso es horroroso. Y hay otro, este es un poco más particular, porque se da mayormente en la autopista 6 de noviembre y a veces, digamos que hasta Baní o más allá, en la región sur. Son los camiones volteos, como le llaman, que transportan material agregados para la construcción. Son materiales sueltos, generalmente grava, piedrecillas, que son un verdadero peligro. Normalmente provocan rotura de cristales de vehículos, vidrio delantero, no hay consecuencia. Ellos deben proteger ese material poniéndole una lona, pero le ponen una lona falsa que no es tal. Y los materiales se salen. Es una falla múltiples, con varios responsables. Pero las compañías donde lo llenan demasiado. No sé si hay el interés de los transportistas, los dueños, los destinatarios, hacia dónde van. El asunto es que se bota. Y eso debería tener una norma. Los camiones volteo no debían ser llenados hasta determinada altura, por lo menos hasta 6 pulgadas. Quizás entonces no necesitaría ni siquiera la lona, que siempre la tienen o en malas condiciones o no la tienen, o un pedazo de lona. En fin, entonces una fuente tremenda de accidentes, de daños a terceros sin consecuencia, pero igual le pasan a los AME sin consecuencia, porque ya lo han dicho muchas personas, es que la AME aquí en este país solo regula lo que tiene que ver con faltas, inobservancia de la ley de tránsito a las personas de la clase que ellos consideran que pueden pagar la multa. Los motoristas que violan constantemente la ley de tránsito, las guaguas, los guagüeros son gobierno, especialmente en las grandes ciudades. Los camioneros no los paran nunca. Entonces la ley de tránsito parece que solo existe para ese sector. Entonces estos problemas tan serios para las personas sencillas no son de interés de nadie. Y nosotros, quienes lo padecemos, lo aceptamos como una cosa normal, como que es parte de nuestras vidas. No debería ser. Y es lamentable que ocurra de esa forma.
Yo creo, Osvaldo, que todo lo que tú has planteado muy correctamente debe tener alguna prescripción de esas cosas, pero la gente, las autoridades ya lo ven como tú has planteado, como con esa indiferencia que raya a veces en lo abusivo de parte de las mismas autoridades. Hay casos en el que vehículos así grandes se dicen, te voy a rebasar, y un tipo saca una mano y cuando se mete por ahí, hay de ti que no frene, a veces de manera violenta tienes tú que frenar para que a la defensiva, pues si no te llevan. Te comen. Y si algún gesto tuyo sale en ese momento, se paran más adelante y se pueden apiar con pistola, con revólver, con machetes, combates de jugar béisbol. Eso es como una zona selvática, lo que nosotros vivimos con el sistema de tránsito en nuestro país. Y ahora hay un nuevo incumbente que tiene un componente político importante y que quizás pueda ayudar en esto, el señor Hugo Veras. La verdad, sí, Hugo Veras, que es una persona bastante sencilla, que es un comunicador amigable, y no sé si se entere de este tipo de cosas o de este tipo de comentarios, pero quizás la presencia de este ciudadano, que además es un especialista por su discurrir, incluso se dedica a diario a problemas que tienen que ver con automóviles, vehículos. No es una promoción, pero tiene un vehículo, es un programa que se llama Vehículos en la Radio. Y él, de modo que él probablemente sea sensible a todos estos problemas y tome nota quizás. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, vendremos con más comentarios aquí en este su programa Careo por Cinevisión. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Hubo un hecho, Osvaldo, en esta semana, concretamente el pasado jueves, que nos llamó la atención porque son de esos temas sensibles que tú sientes que el ciudadano, la persona, y más cuando tienen algún tipo de trascendencia en la vida política, social, económica, cultural, laboral del país, uno le impacta. Un mensaje que subió a las redes la viuda de don Reinaldo Pared Pérez, fallecido de manera trágica, que yo no entendí, Osvaldo, por qué en este momento no me había percatado de que había alguien todavía a esta altura de juego queriendo batir este tema del fallecimiento de don Reinaldo Pared. El asunto es que Ingrid Mendoza, que es su esposa, en su cuenta de Twitter, sí, comenzó a hablar de esto como si hubiese alguien que está tratando de sacar algún tipo de beneficio o hacer daño. Ella dice que el ex dirigente político sufría de un trastorno depresivo mayor y que su suicidio fue el tercer intento de acabar con su vida, y desmintió que él haya sido asesinado, como han planteado algunas personas a quienes pidió respetar el dolor de la familia. ¿Por qué en este momento? Pero ya va a ser un año incluso, sí, que ocurrió ese hecho. Mira, yo imagino el sufrimiento que debe tener doña Ingrid, una mujer decente, educada, suave. Yo conocí a esa pareja, puedo decirlo, y el trato, las mismas relaciones que uno percibía en esos dos momentos que estuve con ellos, fue una relación magnífica, de mucha alegría, mucha felicidad, porque él se deprimió, pero Reinaldo Pared Pérez era un hombre muy alegre, que disfrutaba mucho de la música y demás. Entonces, hay en todo eso una intencionalidad, e incluso ella misma se queja por qué de aquel momento, te recuerdo cuando revelaron la fotografía, sí, que fue una autoridad que lo decidió, sea policial o del género que sea. No había necesidad y subieron una imagen, parece que maliciosa, del cadáver, y sobre eso también
se han levantado muchísimas historias. Hay que decir que si lo que se trata es de dañar lo que pudo haber sido el nombre, ¿verdad?, de Reinaldo Pared Pérez fallecido, ahí entraña un problema incluso de tipo legal. Ya él no se puede defender. Le corresponde a la familia hacerlo, como lo está haciendo doña Ingrid. Pero tú no puedes atentar contra el buen nombre de un fallecido. Eso está penado por el Código Penal desde el 1800. Entonces, ¿cómo es que hay ciudadanos que se dediquen a una labor tan malvada? Pues ya ese hombre murió. Si él cometió algún pecado, porque somos seres humanos, vamos a dar eso como una posibilidad, ¿verdad? Porque nadie es infalible. Ya se murió. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Por qué hay que dañar lo que pudo haber sido su legado, lo que él le deja a su familia? Por Dios. ¿Por qué? Yo no entiendo, sinceramente. Entonces, hasta ahí vamos a llegar los dominicanos. Uno quisiera que este tema pudiera quedar ahí ya. Una cosa triste, muy penosa. Muy triste y nadie quiere ponerse en el lugar de otra persona con esta situación, pero dicen que usted no puede hacer leña del árbol caído ni querer tampoco sacar ventaja de situaciones tan tristes como esa. Ya da muchas explicaciones que yo quiero entenderla. Quiero entenderla porque lo que ellos vivieron ahí, Osvaldo, fue algo terrible. Y era un hombre que tenía un cáncer terminal, entonces... A esto se le sumó un estado depresivo y todo lo que ella está planteando. Por favor, yo quisiera, y no somos quizás quienes, pero quisiéramos externar, como le hicimos ahora, nuestra opinión de que estas son situaciones muy incómodas para ella y para todo el que de una u otra manera ha tenido algún tipo. Habla mal de la clase de ciudadanos que somos los dominicanos, por favor. Sí. Bueno, hay otro tema en esta semana que marcaron lo que fueron los hechos noticiosos. Estuvo la visita del presidente de la República por 3 días a la zona de Santiago, en una programación que aupaba buenas actividades, buen provecho para el gobierno, para sus funcionarios y hasta para los planes futuros de cara al 2024, como era ese discurso que él iba a hacer desde el monumento a los héroes de la Restauración que está a la entrada de Santiago. También al monumento en Capotillo, allá en la zona de Dajabón, Restauración para allá arriba, en la misma frontera con Haití, en una actividad también vinculada a esos movimientos libertarios que ha estado gestando el pueblo dominicano. No se pudo, ¿verdad, Osvaldo?, el acto en el monumento a los héroes. No sé cómo no se tomaron las previsiones, porque creo que meteorología tenía hasta una alerta. Había un pronóstico, sí. Había un pronóstico con una antelación de mínimo de 3 días que había sido emitido el viernes de la semana anterior. En la que meteorología alertaba acerca de una onda tropical, una vaguada que iba a afectar a varias provincias de la región norte. Incluso llegaron a emitir alerta verde para varias ciudades o provincias del Valle del Cibao. Y en ella está Santiago. Incluido el Santiago de los Caballeros. Entonces yo no sé cómo los planeadores de esa actividad no se dieron cuenta temprano. No sé si quizás esperarían que la Virgencita de la Altagracia intercediera, como tanto ocurre en el aniversario, y no lloviera, pero era una cosa. Entonces, ¿por qué tenían que esperar tan tarde? Pero bueno, ese fue el evento que yo creo que en alguna medida dañó un poco la fiesta que el presidente tenía para ese día, porque como tú dices, fue un programa largo que incluyó un acto y una demostración allá en Capotillo, donde se produjo el grito, ¿verdad?, que marcó el inicio de la guerra restauradora en 1863. Entonces, era quizás el discurso desde el punto de vista formal o de la ley o de la norma constitucional innecesario o no necesario para que se planeara, obró una voluntad, una determinación, potestad del presidente de la República que quiso reiterar términos que ya, dicho sea de paso, porque ya hubo una rendición de cuentas que se produjo el 27 de febrero. El contenido del discurso del 16 de agosto en Santiago
es prácticamente una síntesis de aquello. Y la verdad es que desde el punto de vista formal el presidente no estaba obligado a hablar. No hay rendición de cuentas desde el punto de vista de la ley, de la norma constitucional, desde ningún sitio. Pero él decidió hablar. ¿Qué motivos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué motivos tendría el presidente para dirigirse a los dominicanos ese día? Quizás podamos hacer algunos ejercicios, pero va a ser después de la pausa. Recordándole a ustedes que siempre Careo le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos ya de retorno con todos ustedes. Estábamos hablando ahorita de quizá un tema un poco suave de lo que debieron ser estos actos con motivo de la restauración en Santiago. Esto de la lluvia evidentemente que aguó, ¿se puede decir así? Un poco los planes del gobierno y del presidente, pero el presidente quería hablar desde ahí. Hay mil interpretaciones, Osvaldo. Yo pensé, y eso no es quizás mi interpretación, que él hablar desde ahí no era para el tipo del discurso que él pronunció, que era una especie como de semi-rendición de cuentas con obras y estas cosas. Yo pensé que él podía hacer un discurso afín con el tema, como dicen en los grupos musicales, para afinar un poco, podía hablarse de la restauración y a propósito de restauración, comenzar a hablar de temas subyacentes que tienen que ver con la migración ilegal, la situación de violencia que se genera en la zona fronteriza, cómo hemos avanzado después de esa gesta, en qué punto estamos con relación a nuestra independencia, en fin, qué sé yo, pero bueno, el presidente decidió tocar temas de eso y más que lo que había hecho, le entró a la oposición política y dicen que sobre todo al doctor Leonel Fernández, que no fue el presidente que él derrotó. O sea, él derrotó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero de Danilo Medina. Pero todo el mundo percibió que sus ataques iban hacia Leonel Fernández. Yo supongo que por la parte de que podría ser candidato, pero no entendí por qué ese enfoque a tiempo tan pasado, Osvaldo. Bueno, yo decía ahorita, antes de la pausa, que esa decisión de hablarle al país, porque no fue solo a los santiagueros, porque es un discurso que estaba, ¿verdad?, planeado, fue transmitido, estaba programado para ser transmitido por radio y televisión, una gran cadena nacional. Hubo una intención, ¿verdad? Eso planeó los estrategas del gobierno y yo creo que los estrategas políticos, ¿verdad?, y de gestión, tomaron esa decisión. Ahora, lo que yo decía ahorita, ¿por qué? Porque la ley no obligaba. Entonces, había una voluntad, una decisión y una intención. Era además, no era originalmente donde se dio, que fue en el Gran Teatro del Cibao. El meeting, yo prefiero llamarlo así, estaba previsto, era un gran meeting regional. Estaba programado para ser celebrado en el monumento a los héroes de la Restauración. La pieza que lee el presidente devela, yo creo, una parte de la intencionalidad. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué ataca a la oposición? Y dentro de lo que es el ataque a la oposición, sobre todo, a las gestiones de los gobiernos del PLD, pero con énfasis en las obras que ejecutó el expresidente Leonel Fernández. ¿Algún problema que tiene que ver con el posicionamiento de Leonel Fernández en esta coyuntura? ¿Habrá mejorado Leonel, digamos, su aprobación en lo que es la actitud del electorado o de la ciudadanía hacia él? Una pregunta que yo me hago. O el presidente Abinader, que vi que fue una publicación de esa que aparece entre los presidentes más populares de América Latina,
digamos, desmejorado su posicionamiento. ¿Qué? ¿Quería el presidente afirmar su liderazgo y su fortaleza en la región norte? Y particularmente en la Plaza de Santiago, que él quiere tanto y donde está haciendo inversiones tan cuantiosas, un monorriel, un elevado teleférico, va a ampliar, según anunció la circunvalación, las dos partes para juntarlas. También ahí tuvo que decir que la autopista del Ámbar, que él anunció desde que comenzó, pero que parece que no la podía, no ha podido iniciarla por razones, no sé si técnicas o en fin, o porque surgieron factores, dice él, que sugerían que no se podía. Pero ahí le tiro un viaje a la gente que tuvieron que ver con la contratación de la carretera hacia Samaná. Sí, ¿verdad? Y sabemos cuándo comenzó ese proyecto. Yo creo que fue una administración, o por lo menos le dio continuidad al proyecto, que fue precisamente Leonel Fernández. Y lo mismo cuando se abordó el tema de la ampliación del metro aquí en Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, cuando dijo lo que iba a costar ese tramo, que lo comparó con lo que un tramo como ese costó durante la construcción de las dos líneas del metro, sugiriendo alguna cosa. O cuando se refirió, digamos, a las inversiones que está haciendo su administración, o que dice que, porque yo vi después que él anunció que se está construyendo un centro universitario en Azua, en Neiva, en Nagua, sí, en 4 provincias de la República, pero vi que hay gente que dice, bueno, aquí no han comenzado. Pero en fin, el asunto es que dijo que en esas obras se van a hacer incluso hasta con menos de lo que costó lo que podría decirse ahora el fastuoso parqueo que hizo la administración Fernández en la UAS. Es decir, hubo como una intención de atacar a Fernández, de cuestionar su obra. Pero bien, al producirse, ¿verdad?, el gran aguacerazo, el acto se movió para el Gran Teatro del Cibao. Inclusive hay una imagen donde el presidente parece que se mojó, que aparece en las redes. No sé si es un invento o es una foto vieja. Por ahí, no sé si en el tramo, parecía empapado. Pero en fin, yo creo que el propósito, la intencionalidad de esta gran manifestación, esa parte no se logró. La información acerca de las obras que ha hecho, la gestión del presidente a los 2 años, todo eso el país lo supo. Si la intención era atacar, también eso se logró. Es decir, la oposición tuvo que reaccionar, pero el presidente, quien ejerce el poder, es el llamado a ser criticado. Me sorprendió, eso sí, que apareciera ofensivo, cuestionando a sus contrarios. Si era el propósito, ¿verdad?, llamar la atención acerca de lo que fue la historia de ciertas administraciones, muy bien. Ahora, desde el punto de vista de lo que era el impacto, lo que se buscaba, la gran manifestación, eso no se vio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé por qué no hicieron las previsiones del lugar, porque se sabía que iba a llover. Digamos que el presidente logró una parte del propósito. Finalmente, porque ya me están diciendo que es tiempo de la pausa, se trataba, como la ley no obligaba a esa rendición de cuentas, una segunda en un año, de un acto simplemente político, con una intencionalidad, desde el monumento a los héroes de la Restauración. Tiempo de la pausa, volvemos con más comentarios aquí en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. A esta parte de lo que fue la visita del presidente a Santiago, solo agregar que la oposición política no perdió mucho tiempo con esto, su reacción. Fue un discurso muy fuerte en algunos momentos contra la oposición, que diciéndolo a un presidente podía ser hasta tema de seguimiento, sobre todo las obras que entendía él
Cuando dice que con lo que se hizo un tramo del metro, por ejemplo, lo que se va a hacer ahora hasta los Alcarrizos, se hizo con menos del 75% de lo que se gastó, o que el parqueo de la UAS se invirtió tanto que él puede hacer 3 centros universitarios a precios actuales. A precios actuales. Que están más altos. Eso debía conmover algo. En el caso del parqueo de la UAS, creo que una vez ya fue, si no auditado, por lo menos ocultado por la justicia. Recuerdo algunos auditoría ahí, había una negativa a recibir, yo creo, de autoridades universitarias, hasta que finalmente lo recibieron. Bueno, Osvaldo, hay un... Bueno, la firma que hizo ese parqueo es la misma que está haciendo parte de las obras de Santiago. Sí. Yo sé de paso. Bueno, ahora, yo quería decir un solo detallito. Sí. Tú dices que la oposición reaccionó de inmediato, pero hay un detallito ahí. Por el PLD reaccionó el secretario general y dirigentes de otro nivel. Por la Fuerza del Pueblo lo hizo Leonel Fernández. Pero el presidente del PLD se mantuvo en silencio. Sí, no, que Danilo Medina. No habló. Él está conservado para temas, parece, de más especialidad, de más nivel, pero bueno. No, pero ese era respondiendo al presidente de la República. No sé por qué, yo no sé. Pero bueno, habló el secretario general. Quizá no habló el síndico de Santiago, el alcalde, Abel Martínez. Martínez le tiró también al Guido, porque fue en su ciudad, además. En su ciudad, él tuvo también un acto valiente, pusieron algunas vallas de promoción de la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader y él fue y la quitó. Que en Santiago no se permite campaña electoral a destiempo. Pero bueno. Ya está bueno para hablar hay un hecho, Osvaldo, hay un hecho que llamó mucho la atención, pero que ha pasado así, como sin mayores consecuencias. Sucedió en el Parque Mirador Norte. Una familia de la zona le había preocupado que su esposo, en el caso de la señora, y el padre, en el caso de sus hijos, no había llegado a una hora determinada de su trabajo. De la víctima y la señora, ¿cómo se llama? Entonces, el hecho es que una patrulla de la Policía Nacional estaba actuando en una situación que ellos no han explicado y la esposa comenzó a llamar al teléfono. Al no llegar el marido ya tarde en la noche. Sí, comenzó a llamarlo. Al número de él. De él, de su celular. Y después de varios intentos, entonces el de la patrulla cogió el teléfono y le dijo, ¿quién me habla? Yo quiero hablar con mi esposo. Ah, su esposo. Traen esos detalles. Hasta que ella le dijo incluso que dónde vivía. Ah, pues la vamos a mandar a buscar porque su esposo tuvo un accidente. Está estable, dicen ellos, pero sería bueno que usted venga. Y la mandó a algo conocido porque se está debatiendo en las redes. El hecho es que cuando ella llega, y en medio de ese drama, imagínese usted, se comprueba que el hombre ha fallecido. Pero ellos le proponen que se lo lleven a su casa directamente. Sin levantamiento formal. Sin hacer una denuncia, sin nada. Y Nasif, que le corresponde, el legista. Pero como quiera que sea, la familia se puso las pilas y denunció el caso y se hizo una... Y después el INACID, ellos fueron prácticamente obligados. La propia policía les facilitó, lo obligaron a llevarse el cadáver, sí. Pero cuando bañan el cuerpo ya, el cadáver, descubren que tiene un tiro, que tiene un balazo. No hubo accidente. Entonces, cuando yo veo los esfuerzos que el presidente de la República muy bien hace para modernizar la policía, en el día jueves vi que se anunció que fue adquirido un sistema, una plataforma para que la población pueda tener acceso a hacer denuncias a distancia electrónica, ¿verdad? Y esos dispositivos van a estar dispuestos en por lo menos los 154 cuarteles de la República. Cuando yo veo que la administración de Abinader dota a la policía de un sistema de drones para mejorar la seguridad y la actuación de la policía en las calles, sobre todo de las grandes ciudades. Esos esfuerzos como que se van por la borda cuando uno se encuentra con la misma policía en situaciones como esa, que sugieren que, sin que sea una cosa determinada todavía, que
pudieron matar a ese hombre y ellos le dicen, se empeñan en decirle a la familia que sufrió un accidente. La inducen a violar la ley diciendo que se lleve el cadáver y se lo llevan en un vehículo no propio para eso y se resistieron a que el INASIF le hiciera el levantamiento y se determinaran la causa de muerte. Y es después, ya con el cadáver en la casa, que el INASIF, por gestiones de la familia, tiene que determinar la verdadera causa. No hubo ningún accidente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Son personas sencillas, muy pobres o simples, de los Alcarrizos, me parece, no, de Villamella, no, de la cercanía de Villamella. Y la opinión pública, la nación, debería ser informada acerca de lo que realmente pasó ahí. No puede ser que esta institución siga actuando de esa manera, sus miembros, y no pasa nada. Todo el esfuerzo que se está tratando de hacer para que cambien, es como si no valiera de nada. Y por Dios, ¿hasta cuándo? Y uno dice, bueno, no, usted puede decir, bueno, una patrulla le dio un tiro, o ellos le dieron, lo sorprendieron en una curva, lo chocaron, lo balearon, lo que ellos quisieran. Pero es la forma como ellos están manejando el tema, como si Alberto Guzmán del Rosario, su familia, su entorno, quienes lo conocieron, no valiera nada. Y vuelvo otra vez el tema de cómo tú actúas frente a determinadas personas y cómo tú entonces también actúas cuando se trata de ciertos nombres. Ahora, el caso se ha quedado como así, sin más allá. Los periódicos recogieron una denuncia de la familia, de la esposa de la víctima, pero no hay una reacción de la policía. Tienen que decir qué fue lo que pasó ahí. Un exceso de sus miembros, un crimen. Bueno, tiempo de la pausa. Regresamos con más comentarios aquí en Careo. Muy bien, en la parte final ya de este programa Careo, algunas cositas que suceden en el mundo, Osvaldo, y que Careo también tiene que tocar. Pero antes quiero decir, tuve casos como ese, el del pobre hombre muerto allí en la cercanía del Mirador del Norte, son los que estimulan la percepción de inseguridad ciudadana. Y uno que cuando ve con el deseo de que el país marche bien, quizás 3 semanas, un mes, no ocurre un hecho escandaloso, uno dice, mira, están mejorando, pero a lo poco nos encontramos con situaciones en las que incluso se ven envueltos agentes de la policía que lo que hacen es incrementar la percepción de inseguridad, porque no es otra cosa. Ahí está el caso que no lo habíamos mencionado, del joven hijo de un diputado de Dajabón. Igual, eso no se sabe aún, pues parece fueron atracadores. Pero igual, es lo mismo. Víctima de la inseguridad. Vi alguna persona hablar, pero ¿qué hacía ese muchacho a esa hora? Pero ven acá, ahora aquí hay una hora determinada para usted salir a la calle y salir, qué sé yo, es un refresco, una cerveza, salir a pasear. Debo decirte que el jueves en la noche yo tuve que salir, digamos que después de las 9 de la noche, tenía que cruzar el puente, uno de los puentes del río Osama, y la verdad es que yo me quise mentalmente agenciar una compañía porque digo, pero eso es un riesgo. Así está este país, no señor. Puede ser. Al final me fui yo, porque uno no se va a dejar matar por la gente del miedo. Sí. Uno tiene que salir y hacer lo que tiene que hacer. Entonces vienen estos consejos que se resistió un asalto. Es que no debía haber asalto. Porque quién sabe cómo tú vas a responder en un momento determinado ante una situación como esa. Otra familia más que se llena de dolor, que vive lo que son las situaciones, y más en este caso, un hijo de un legislador, de una de las personas que ayudan a empujar el país hacia adelante. Hay otros casos, Valdo, en esta semana que sonó mucho, lo de Haití. Entonces, lo de Haití, pero es Haití, sí, porque Haití aquí son situaciones demasiado cercanas para decir algo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de admitir que hay un tráfico vivo de armas desde Haití
y que Haití se ha convertido en una especie de centro de problema a ese nivel. Pero no es denunciarlo. En el caso de Estados Unidos no se trata de denunciar, se trata de actuar, porque ellos junto a la Organización de Estados Americanos, junto a los países que han tenido mayor defensa del desastre que ha sido Haití, tienen que actuar. En la semana anterior fue el secretario general, de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, que acusó a esos países grandes de darle la espalda a Haití. Y ahora es el Departamento de Estado de Estados Unidos que admite el gran problema que representa para la zona el tráfico de armas ilegales en esa nación. De modo tal que debía Estados Unidos y estos organismos tratar de hacer algo por esa nación, ¿no, Osvaldo? Y que nos está afectando tanto a ellos como a nosotros, y ya se extiende a toda la zona del Caribe. Lo más tremendo es que la autoridad norteamericana que dice que las armas son compradas en la Florida, sí, en el estado de la Florida, la venden allá, no sé si casi se deberían de saber a quiénes se la vendieron, pero no es solamente eso, ellos detectaron un cargamento de armas, ¿verdad?, que iba destinado a Haití, lo que le permite a ellos asegurar que el tráfico de armas pesadas de alto calibre, fusiles incluso que tienen un alcance hasta de 1.800 metros, esos son casi 2 kilómetros, son armas de guerra. De francotiradores y esas cosas. Y entonces ellos, por eso dicen que el volumen, por lo que ellos atraparon, de armas que está llegando para armar precisamente a las bandas criminales es muy grande. Pero en el mercado americano que la compran, salen se supone que por el mar, desde Estados Unidos, un país con tanta seguridad, con tantos recursos. No sé si viste que un sacerdote ahí, que lo detuvieron involucrado con un cargamento de armas que llegó a un puerto haitiano que estaba destinado a él. Dios mío. Sacerdote. Un sacerdote. Qué barbaridad. Lo que yo sí vi fue la hazaña de Albert Pujol. Ay, verdad, sí. Albert sí. Pujol, 42 años, la máquina, le dicen. Yo soy simpatizante Sí. de Albert Pujol. Vamos a esperar, ¿verdad?, que siga su carrera bien. ¿Cuánto fue? ¿6.90? Sí, acerca ya de los 700, que es una marca. ¿Tú sabes a quiénes se está llevando ya? Bueno, hay varios récords, porque cada vez que Pujol hace algo en las Grandes Ligas, se le acerca a alguien. Está en la posición número 7, ¿verdad? En lo que tiene que ver con estos jonrones, con las bases llenas. Un gran slam, como dice. Un gran slam. Dice también que está vía el empate con Baby Ruth. Oye, mencionas a Iron, es una cosa seria. Y además de eso, es un hombre que lo tienen exclusivo para cuando tienen pitcher zurdo. 42 años. Él decidió, quiso seguir jugando, le dieron la oportunidad y parece que su propósito es llegar a los 700. Ojalá 690, le faltan 10. Me alegraría mucho. Vi también que Vladimir dio ya el 25, estaba echado, está reaccionando. Esas dos figuras a mí me llaman la atención. Sí. No sé por qué. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Nos metimos a deportistas, a cronistas. No, eso no es deporte, eso es humano también. Nada no humano nos es ajeno. Regresamos el próximo sábado a la 1:00 p.m. aquí en Cinevisión con su programa Careo. Pásenla bien.